Se acercan esas fiestas especiales para todos los mexicanos en las que las ánimas del más allá regresan del mundo de los muertos para convivir con sus seres queridos en la tierra. A lo largo y ancho de todo nuestro país, las culturas prehispánicas tenían un respeto a la muerte y hacían celebraciones a la vida después de la vida. La cultura maya no es la excepción a esta enigmática tradición mexicana. Para los mayas no existe como tal el Día de Muertos, sino el Hanal Pichán, que en español se traduce como comida de las ánimas o comida para el alma. En esencia, la tradición tiene algún parecido a otras que se celebran en el país, pero con sus variaciones. Es importante tener en mente que la cosmovisión de los mayas es muy distinta a la nuestra. Los mayas ven el tiempo como un ciclo y a la tierra como un plano rectangular, sobre el cual existen 13 cielos, que parecen ramas de árboles, y 9 mundos inferiores, que serían las mismas raíces de esos árboles. Por ende, la vida se encuentra en medio de esto, y la vida es el pichán, que rota a través del tiempo. El pichán, o el alma del hombre, es considerado un regalo de los dioses, misma que está un tiempo en la tierra y luego viaja a través de caminos en forma de serpiente hacia el inframundo. Sabiendo esto, es mucho más fácil entender el simbolismo detrás de las ofrendas mayas. Los mayas ponían altares a sus difuntos, pero en lugar de hacerlos escalonados, como en el resto del país, ellos colocaban una mesa rectangular, la cual representaba la tierra. Esta tendría que tener 4 soportes que representaban a los 4 dioses de los 4 rumbos del mundo. Conforme esta tradición fue logrando un sincretismo con la religión católica, los 13 cielos y los 9 inframundos se convirtieron simplemente en el cielo y el infierno, y los altares escalonados se popularizaron más. Sin embargo, ciertos elementos que son únicos para su cultura permanecieron. En la ofrenda durante el Hanal Pichán se coloca una cruz que representa la ceiba sagrada, jícaras de atole que representan a los 4 puntos cardinales, y 22 ofrendas de comida a los dioses, tanto de los 13 cielos como de los 9 inframundos. El mantel que se coloca sobre el altar debe ser blanco, que representa un espacio puro para las ánimas. Las velas deben ser de colores para los niños y blancas para los adultos. El incienso va en un pebetero y se deja ahumar la casa para purificarla de espíritus y ánimas malas. Las flores como el cempasúchil, las virginias y los pompones son tradicionales en el altar. Para recordar a los difuntos se ponen objetos que les pertenecieron y fotografías que les recuerdan cómo fueron en vida. La comida es sumamente importante y va desde el chec, hecho con frutas típicas de la región en esta época del año, hasta el pip, platillo que se cocina enterrado. Este es el principal en esta celebración y es tradición que toda la familia se reúna para prepararlo y cada quien cumple un papel en el proceso. Se cree que las almas de los difuntos regresan durante 8 días para estar con sus familias. Por esto mismo, todas las personas se ponen a la tarea de dejar todo preparado para el regreso de sus seres queridos. Limpian la casa y no olvidan colocar comida típica en el altar. Aunque la celebración del Hanal Pichán se realiza durante un espacio de 3 días, desde el 1 de octubre ya se siente en el aire el olor a cempasúchil, chec y pip. En la cultura maya normalmente las calaveras no bailan en las calles ni se ríen de la muerte, sino que tiene un tono más espiritual. En Hanal Pichán las ánimas visitan a sus familias y viejas casas, comen, beben y llevan mensajes para algún familiar.
Los 3 días de celebración inician el 31 de octubre con el Chichán Pichán, el alma pequeña, es decir, dedicada a los niños difuntos. Entonces se ponen velas de colores, juguetes y comida divertida para los niños, como chocolate, dulces típicos y mazapanes hechos en casa. El 1 de noviembre es para el Nojosh Pichán, alma adulta. Este día se incluye el balché, bebida embriagante. También se acostumbra a poner cigarrillos, bebidas y comida que les gustaba en vida. Y por último, el 2 de noviembre es para los fieles difuntos o almas solas, es decir, para las almas de los difuntos que no tienen a dónde ir ni familia a la cual regresar. A estas ánimas se les pone un pequeño altar aparte, y este es el día en el que termina la celebración. Desde el 2008, en Mérida y en otros lugares de la península yucateca, se lleva a cabo el Paseo de las Ánimas, festival en el que se exponen altares, cuentan leyendas y las ánimas desfilan hasta el panteón. Con el pasar de los años, se le añadieron paseos guiados por el cementerio general, los túneles de la catedral y espectáculos en vivo relacionados a esta celebración de Día de Muertos, así como paseos en bicicleta y actualmente proyecciones de cortometrajes e interacción vía online. Es importante que sepamos que está en nosotros hacer honor al pasado y no perder las tradiciones de nuestro país. Yo soy Alberto y te invito a vivir la fiesta del Día de Muertos y ser testigo de la visita de las ánimas en Hanal Pichán. Si te gustó el video, suscríbete, regálanos un like y compártelo en tus redes sociales. Deja tus comentarios para saber cuál versión del Día de Muertos de las distintas que se hacen en México es tu favorita. Nos vemos hasta la próxima.